Buenas chicos, estamos dentro de la unidad 2 y estamos en el tema 1 de dicha unidad. Estamos viendo la tectónica de placas. En el anterior vídeo nos quedamos explicando el punto 2. Vamos a pasar a explicar el 2.1. Dentro de dicho punto vamos a ver los tipos de placas que hay. Aquí tenemos una división de la litosfera de la Tierra. Todas las placas que hay. Veréis, mirad, hay tres tipos de placas en función de la corteza de la que formen parte. Si solamente contiene corteza oceánica, tendríamos las placas oceánicas, como la placa de Nazca. Si solamente tiene corteza continental, serían placas continentales. Y luego, si tienen tanto corteza continental como corteza oceánica, tendríamos placas mixtas, que son la mayoría, como por ejemplo la placa euroasiática. Fijaos que tiene corteza oceánica y corteza continental. La litosfera se divide en 7 principales placas, que tendríamos la placa sudamericana, la americana, la euroasiática, la africana, la indoaustraliana y finalmente la pacífica, que la tenemos por aquí también. Fijaos lo grande que es, y la antártica. Y luego hay unas placas secundarias que son más pequeñas, como la de Nazca, y una serie de microplacas, que no se ven aquí, pero hay placas que son mucho más pequeñas. Vamos a pasar al 2.2, las causas de los movimientos de las placas. Las placas litosféricas presentan rigidez y estas placas se van a desplazar sobre la astenosfera, que es un material de comportamiento plástico. En esta imagen tendríais la litosfera, que sería la capa más fina, la que tenéis de color gris, sobre la astenosfera, que es la capa plástica. ¿Qué ocurre? Que en el manto se dan corrientes de convección. ¿Qué significa corrientes de convección? Pues que la base del manto se calienta, alcanza una temperatura muy alta, de manera que como todo esto es como la plastilina, una especie de plastilina, por la diferencia de densidad, porque al calentar un material pierde densidad, pues asciende, va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo, hasta que llega a la superficie terrestre. Cuando llega a la superficie terrestre puede encontrarse un punto caliente, que lo veremos después, o puede formarse una dorsal oceánica como la que tenemos aquí. De manera que se forma la dorsal, esta sería, pensarlo, el Atlántico, y empieza a salir material por aquí, empieza a crearse litosfera oceánica. Y empieza a mover la placa. Entonces, como hemos dicho, la convección consiste en que se calienta la base del núcleo. El núcleo terrestre se halla a una temperatura muy alta, 3.500 a 5.000 grados. Los materiales de la base del manto en contacto con él pues se calientan y van a ascender. Esta parte es lo que tendréis aquí. A partir de ahí, al entrar en contacto con la litosfera, que es más fría, estos materiales se van a enfriar. Aumentan su densidad y se van a volver a hundir de nuevo, formando las corrientes de convección, que son las que tenéis aquí. Fijaos cómo vuelve a descender por aquí. Se calienta, asciende, por aquí, desciende, porque se ha enfriado. Y este sería más o menos el ciclo que mueve los continentes y que mueve las placas litosféricas. Esto provoca un efecto de arrastre que origina el movimiento horizontal de las placas, como hemos dicho. Aquí tenéis un vídeo que lo podéis poner en el que lo ilustra muy bien cómo ocurriría. Pasamos al punto 3, los límites entre las placas tectónicas. Aquí tenemos un juego interactivo que podéis utilizar. Mirad, aquí nos salen 3 puntos del planeta, en el cual hay 3 bordes diferentes entre placas. Mirad, nos vamos, por ejemplo, al... No sé dónde está el A. No sé dónde aparece el A. Mirad, aquí va a estar el A. El A está en la falla de San Andrés. ¿Qué ocurre en la falla de San Andrés? Esto es un borde transformante, un borde neutro, en el que una placa se desliza en sentido contrario a la otra. Las dos placas se deslizan en sentido contrario. Lo vamos a ir viendo después más detenidamente. Esto es simplemente para que lo vayáis viendo. Vámonos al B. El B creo que está aquí en los Andes, la cordillera de los Andes. Efectivamente, aquí tenemos la cordillera de los Andes y aquí vamos a tener una fosa oceánica. Mirad,
La cordillera de los Andes es un borde de tipo destructivo. Aquí se está metiendo la litosfera oceánica debajo del continente. Vamos a continuar por aquí y nos vamos a ir al C. En mitad del Atlántico, ¿qué hay en mitad del Atlántico? En mitad del Atlántico hay una dorsal oceánica, un borde constructivo. Se está construyendo litosfera oceánica. Nos vamos a ir al D. En el D tendríamos un borde destructivo, pero en este caso, esto es el Himalaya, ya ha colisionado litosfera continental con continental. Esto es un orógeno o una montaña de tipo himalayo o de tipo alpino. Igual que ocurre con los Pirineos, igual que ocurre con Sierra Nevada. Sierra Nevada también está chocando una pequeña placa continental con otra continental. Vámonos al borde E. ¿Qué ocurre en el E? En el E tenemos las islas volcánicas, que lo veremos después, que esto es porque una litosfera oceánica subduce bajo otra oceánica. En esta representación tenéis un corte desde A hasta B. Vamos a ir viendo lo que ocurre desde A hasta B. Fijaos, empezamos en A. Aquí tenemos la placa de Nazca, esta sería la placa de Nazca. Y esta la Pacífica. Hay una dorsal oceánica en medio que estaría por aquí. Aquí tendríamos un borde de subducción, aquí tendríamos un borde de destrucción, una placa que subduce debajo de la otra y se forma una cordillera andina, la cordillera de los Andes. Esto sería Sudamérica. Continuaríamos y avanzaríamos un poquito y nos iríamos a la dorsal oceánica. Aquí tendríamos la dorsal oceánica del Atlántico, en medio, que divide los dos, digamos que separa los continentes en dos. Continuaríamos por aquí, por aquí, por aquí y nos iríamos, seguimos. Aquí tendríamos ya el continente africano. Nos iríamos a otra dorsal, la del Índico. Fijaos que la tenemos aquí, la dorsal índica. Y si continuamos, mirad, aquí tenemos la colisión entre dos placas. Aquí, es que no puedo mover el cursor, no me deja moverlo. Aquí tendríamos, en este punto, ahí justamente, que lo tenemos centrado, la colisión entre dos placas. Ahí tendríamos el Himalaya. Si continuamos finalmente, aquí tendríamos las Islas Marianas aproximadamente o Japón, que es porque subduce una litosfera oceánica sobre otra oceánica. Fijaos. Pasamos a explicar los límites divergentes o constructivos, como las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas como la que tenéis en la imagen que os voy a poner. Mirad, ahí tenéis una dorsal. Aquí tendríais la dorsal. Llega del manto material caliente, asciende y forma nueva litosfera oceánica. La expresión topográfica en superficie es la dorsal oceánica, que lo que hace es interaccionar entre dos placas que se separan. De manera que se va a formar nueva litosfera oceánica. Se forma nueva litosfera oceánica. Los procesos geológicos asociados, intensa actividad volcánica, principalmente lavas de tipo basáltico, aumenta el océano, la litosfera oceánica, intensa actividad sísmica, aunque son seísmos de foco superficial. Pasamos a los límites convergentes o destructivos, donde las placas convergen, se acercan, se destruye litosfera oceánica. Estos pueden ser de subducción o de colisión, hay dos tipos. Entonces, en estos límites, dos placas chocan, como el resultado de dos cortezas o de dos litosferas que se enfrentan. Puede ocurrir tenemos tres escenarios posibles: que haya litosfera oceánica que choca con otra oceánica, que haya una litosfera continental que choque contra otra oceánica, o que haya una litosfera continental que choque contra otra continental. Vamos a ir viendo los tres tipos. Empezamos, litosfera oceánica que choca debajo de la otra, que choca con otra oceánica. ¿Qué ocurre? Que esto es
normalmente una de las dos litosferas, un poco más densa que la otra, se fractura y empieza a subducir bajo la otra. El choque entre dos placas, la que se hunde, da lugar a que se forme una fosa oceánica. La fosa oceánica será expresión en superficie. ¿Qué ocurre? Que se originan procesos magmáticos debido a que la placa subduce, a que aquí hay rozamiento, aumenta la temperatura y además de ello se incorpora agua que baja el punto de fusión, de manera que los procesos magmáticos y los volcanes originan arcos de islas volcánicas, como las Islas Marianas. Y aquí tenemos la fosa de las Marianas. Es un ejemplo que yo pongo. ¿Arcos de islas? Pues mira, Japón y las Islas Marianas son las dos más importantes, así que ahora mismo se me ocurre. Pasamos a un choque de continente con océano. Imaginaos este escenario. Aquí tendríamos un continente y aquí tendríamos el océano. La litosfera oceánica, que es más densa y más delgada que la continental, subduce, se fractura y subduce, de manera que los materiales empiezan a adentrarse en el manto. Empieza a subducir. Esto sería América del Sur, Sudamérica, Cordillera de los Andes y el Pacífico. ¿Qué ocurre en estas zonas? En estas zonas hay gran actividad sísmica y volcánica, debido a la presión que ejercen ambas placas. Se forman pliegues. Se forman pliegues y cordilleras, aquí también hay actividad, como hemos dicho, volcánica, y se forman cordilleras de tipo perioceánica o cordilleras de tipo andino. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, en el choque entre la placa de Nazca, que sería la que tenemos aquí, y la sudamericana. Y luego tendríamos el tercer escenario, cuando ya hay un continente chocando contra un continente. Porque imaginaos que viene aquí atrás un continente. Cuando acaba la litosfera oceánica entera de subducir, se produce el choque de los dos continentes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que colisionan y ninguno de los dos subduce debajo del otro, porque tienen la misma densidad. De manera que se produce un orógeno de tipo intercontinental, como la cordillera del Himalaya, los Alpes o los Pirineos, en este caso. Lo que ha ocurrido aquí es que una placa, bueno, fijaos, aquí tenemos la imagen, la India va moviéndose, esta placa va subduciendo y al final choca. Y esta placa cabalga sobre la otra, pero ninguna de las dos subduce. Se llama proceso de obducción. Pasamos a los límites pasivos, las fallas transformantes. ¿Qué ocurre en las fallas transformantes? Un trozo de litosfera se desliza en sentido contrario al otro trozo, van en sentido opuesto. Se deslizan lateralmente, de manera que no hay ni formación ni destrucción de corteza, de litosfera. El roce de las placas provoca grandes fallas, con intensa actividad sísmica. La más importante estaría en Estados Unidos, sería la falla de San Andrés, en California. En el punto 4 vamos a analizar las pruebas a favor de la tectónica de placas, empezando por las pruebas oceánicas. La primera correspondería a la edad de la corteza oceánica. Los basaltos submarinos que aparecen en la corteza oceánica son muy jóvenes en la dorsal, porque se están creando, y son muy viejos, se van haciendo más viejos a medida que nos acercamos a la costa del continente, porque ya son más antiguos. Además, la sedimentación tiene que ver con la edad, de manera que en la dorsal oceánica no hay apenas sedimentos y cerca de los continentes ya hay sedimentos porque le ha dado tiempo a sedimentar. En cuanto al bandeado magnético, hay cambios de polaridad simétricos en el eje de la dorsal hacia un lado y hacia el otro, debido a cambios en el campo magnético de la Tierra. El flujo térmico. En las dorsales hay un flujo térmico superior porque asciende material caliente, sin embargo en la fosa oceánica el flujo es negativo porque desciende el material frío. Anomalías gravimétricas. En las dorsales hay anomalías gravimétricas positivas y en las zonas de subducción negativas. Pruebas continentales. Pangea encaja de manera perfecta.